Entonces le damos la palabra al doctor Francisco Barbosa para su introducción y luego intentamos el diálogo. Luego el doctor Cepeda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor William. Qué placer estar acá con el doctor Fernando y con el doctor Jorge Mario, compañero de gobierno. Yo también traía como un poco enlazado con lo que se ha venido estableciendo y planteando sobre confianza, que es un concepto, digamos, que a mí me parece muy importante, atarlo a la institucionalidad, a la idea institucional. Y obviamente, pues, ¿cuáles serían los retos para el nuevo gobierno en el marco de esto? Obviamente, en la presentación haré unas aproximaciones teóricas a esa confianza institucional. Ha habido autores que han desarrollado esto con suficiente amplitud. Luego tocaré el tema de la confianza institucional en Colombia, los retos y las conclusiones. Entonces, frente al primero, que es las aproximaciones teóricas a la confianza institucional, uno podría decir que la confianza es esa esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Yo creo que está marcado por el escenario de esperar que se actúe de buena fe, que se actúe además de alguna manera. Y creo que frente al Estado, cuando estamos frente al Estado, estamos ante un escenario en el cual evidentemente las buenas o las malas sociedades dependen de las buenas o las malas instituciones, o como diría un profesor, el profesor David Runciman, que escribió un libro que se llama On Politics en Inglaterra. En el libro planteaba la idea de una buena o una mala política, que es un poco enlazado con lo que Jorge Mario planteaba hace un momento, con el relacionamiento nuevo que se está teniendo frente a las diferentes instituciones, fundamentada no en el marco de la desconfianza típicamente institucional, en el marco de las discusiones jurídicas, sino en otro escenario. Es decir, la confianza institucional hace referencia, como lo digo, a la percepción ciudadana de las instituciones. Allí, pues por supuesto hay autores, por ejemplo el profesor Kenneth Newton, profesor de la Universidad de Essex, decía o plantea que hay dos criterios, la confianza social y la confianza institucional. La confianza social es horizontal e impersonal y es aquella que existe entre los ciudadanos. Un poco lo vamos a ver más adelante con Fukuyama, pero es la idea de que evidentemente los ciudadanos establezcan unas relaciones de confianza entre ellos y se crean mutuamente. Fukuyama, por ejemplo, más adelante plantea la idea de que la familia es un escenario en donde ocurren esos escenarios de confianza y con pequeños entornos. Y eso distingue unas sociedades y otras sociedades. La confianza institucional es vertical y es aquella existente entre ciudadanos y élites políticas o instituciones gubernamentales. Profesor Romstein, que escribió un libro que se llama The Quality of Government, Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspective, que ha sido uno de los grandes también voceros del tema de confianza, plantea que hay una relación intrínseca entre confianza social y confianza institucional. Quienes creen que la mayoría de personas en su sociedad son confiables, están también inclinados a ver sus instituciones democráticas en forma positiva. Por ende, a mayor confianza social, mayor confianza institucional. Creo que ese es un eje, digamos, central. Ustedes lo ven en diferentes sociedades y esto está marcado básicamente por los índices de confianza global, en donde empezamos a ver que estas percepciones teóricas son esenciales en ese escenario. Fukuyama plantea que el éxito de la empresa y de la economía requiere cultura de confianza. Aquí nos metemos en un escenario interesante que además ha planteado el nuevo gobierno en cabeza del presidente Duque, y es la idea del emprendimiento. Es decir, no puede haber un éxito ni una relación clara entre empresa y economía si esos factores de confianza y de libertad, diría yo, no están asociados a la idea de una cultura de confianza. Allí es necesario que los emprendedores desarrollen relaciones de confianza con la sociedad. Cuando no hay confianza, las relaciones se basan en figuras jurídicas y contratos. Estos son costos en muchos casos transaccionales que impiden que exista flexibilidad.
Y lo pongo en un caso concreto. Yo estoy coordinando en parte desde el gobierno todo el escenario de fronteras con el señor canciller, el tema de frontera con Venezuela. Ustedes ven el escenario de las fronteras, es un escenario tremendamente poroso y difícil desde el punto de vista de la confianza. Y por ende los costos transaccionales en todo sentido son tremendamente difíciles, lo que genera una situación tremendamente difícil. Allí no hay, por ejemplo, una cultura de valores compartidos. Creo que ahí hay un escenario bien interesante desde el punto de vista de la aplicación, digamos, la aplicación de estas teorías. Otro teórico, Pierre Bourdieu, plantea en Francia la idea que, por supuesto, la confianza puede considerarse un componente de lo que él denomina el capital simbólico. Ese escenario en el cual unas personas en el marco de una comunidad tienen unas relaciones y esas relaciones se hacen respetando unas reglas y esas reglas, por supuesto, producen un capital simbólico. La persona que quiere adquirir un ascenso tiene que jugar dentro de unas reglas. La persona que quiere ascender en el servicio público tendría que cumplir unas reglas para subir en el servicio público, pero si evidentemente no existen factores de confianza, buscan atajos para hacerlo y creo que ese es uno de los escenarios. Siguiente. Si ustedes ven acá el Trust Barometer del 2017, vemos que la confianza institucional en Colombia tuvo en el del 2017 una disminución del 12%, ¿no? En el gobierno pasó del 42 al 41, en empresas del 53 al 52, ONGs del 55 al 53 y medios de comunicación del 46 al 41, que es interesante verlo por lo que planteaba Jorge Mario hace un momento, y es que no estamos hablando de un escenario en el cual el acceso de los ciudadanos a los diferentes aspectos del gobierno esté alejado. Hoy a través de las redes de comunicación, a través de todos los mecanismos de coparticipación y cogobierno que están existiendo, pues por supuesto que empieza a existir unos valores de desconfianza en las instituciones que es necesario, por supuesto, fortalecer para efecto de no perder de vista esta situación. Ahora viene ya un poco lo que venía a plantear, teniendo este marco teórico claro, los tres ejes que yo he visto en el ejercicio de lo que vemos como gobierno y lo que podemos ver en el marco del Estado. Uno, evidentemente, en Colombia, ya el tema es muy puntual, hay una ausencia del Estado en el territorio. El Estado central, hay una desconfianza de esos factores y, por supuesto, esos factores se pueden resolver con dos mecanismos. Uno, una política de implementación del derecho al Estado. Aquí, evidentemente, se habla mucho de derechos fundamentales, todo el tiempo. Creo que ha sido una gran patología universitaria y lo hemos hablado muchas veces, que en el marco de esto nos hemos dedicado a hacer grandes balances sobre derechos fundamentales, derechos fundamentales, derechos fundamentales, y nos olvidamos de lo que dice, por ejemplo, Roberto Gargarella, profesor argentino, que habla de se nos olvida la sala de máquinas de las constituciones, y las salas de máquinas de las constituciones no son otra cosa que el funcionamiento del Estado, que es el entendimiento, por ejemplo, de las diferentes competencias y de las relaciones entre las escalas nacional, territorial y local. Ese es un asunto complejo. Y ese es un asunto complejo porque básicamente, después de empezar a recorrer los territorios como lo estamos haciendo de forma masiva, en cabeza del presidente, estamos llegando a las regiones y nos estamos empezando a dar cuenta que no existía una integración, un diálogo. Un diálogo además correcto, un diálogo también entre iguales, no un diálogo entre desiguales, porque obviamente cuando yo asumo el rol del Estado como si fuera una ONG, pues evidentemente estoy equivocado, pero cuando yo asumo el Estado también entendiendo esas relaciones, esas dinámicas territoriales con los gobernadores, con los alcaldes, con los líderes de las juntas de acción comunal, estamos en un escenario totalmente distinto. El escenario de Venezuela podemos hacer, por ejemplo, para poner el caso concreto, debemos tomar todas las medidas internacionales y nacionales, pero también se resuelve claramente con los actores locales. Y ese es uno de los temas claves que tenemos que
entender y por supuesto que se puede resolver de esa manera. Hemos ya en el marco de esto, hemos recorrido 22 municipios, 7 departamentos, se hacen talleres regionales sobre la base, además, no de aparecer con una chequera entregando cheques a las personas, sino de tratar de comprender las dinámicas territoriales y por ende buscar soluciones conjuntas. Creo que ahí hay un escenario muy importante para superar este asunto. Y lo otro, pues por supuesto comprender las dinámicas sociales. Les pongo otro ejemplo. Cuando se habla de la inmigración en Venezuela o la migración venezolana a Colombia, la situación en La Guajira, en Paraguachón, y lo que está ocurriendo en el municipio de Uribia, de Manaure, de Fonseca, de Riohacha, de Maicao, no tiene nada que ver con lo que ocurre en Arauca, Arauquita, Tame, Fortul y Cravo Norte. Nada que ver. Y hay migración venezolana. Es necesario entender las dinámicas territoriales. En ese escenario Colombia hay muchas Colombias y hay muchas lecturas de esas Colombias en los territorios. Y ahí nos toca comprender esas dinámicas para comprender los territorios. Ese cuento de decir que es que las autoridades locales y departamentales no saben o no conocen o no tienen además unos factores de relacionamiento no es tan cierta, las tienen. Es necesario llevar en otros territorios no derechos fundamentales solamente, sino un derecho al Estado con provisión de servicios de bienes públicos. Pero evidentemente son dos aspectos que yo creo que son fundamentales en el marco de esto. Un segundo es la falta de institucionalidad. Uno lo escucha todo el tiempo, es que falta la institucionalidad y falta la institucionalidad. ¿Cómo se puede lograr esto? Y lo hemos discutido con Jorge Mario, lo hemos discutido con varios ministros, con varias personas del gobierno, el mismo presidente de la República. Una necesidad de articular el Estado. Articular el Estado. Pongo un ejemplo, para poner los ejemplos concretos. El proceso de paz que se firmó entre el gobierno anterior y las FARC. Más allá de la discusión de esa negociación, se crearon instituciones a granel dentro de ese acuerdo. Muchas. Unas comisiones con competencias, se crearon todo tipo de comisiones y de espacios de discusión formal dentro de ese acuerdo. Cuando uno llega al Estado, ¿qué observa? Que hay una estatalidad que tenía también unas comisiones y que cumplían la misma función. Y cuando uno habla con los funcionarios, observa que los funcionarios están participando en las mismas comisiones y en los mismos comités y se encuentran unos por la mañana y otros por la tarde discutiendo las mismas cosas y hay ahí una pérdida, si se quiere, de eficacia del Estado. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Uno, articular el Estado desde el punto de vista central, que sobre eso se está trabajando de forma muy importante. Otro, por supuesto, articular el poder central con los territorios, porque incluso en los territorios nos dicen los gobernadores, pero doctor, es que yo quiero decirle una cosa, acá hay una comisión que entiendo que hace lo mismo que hacen en Bogotá y hay otra comisión que hace lo mismo que hacen en otro ministerio y en otras, y se van cruzando las competencias. Un Estado finalmente tiene que administrarse de forma ágil y la articulación es fundamental. Yo, digamos, dentro de la idea que uno tiene, es que hay que cambiarle a la ciudadanía la idea de que un Estado es eficaz o un gobierno es eficaz porque saca muchas leyes. Eso es una idea que tienen. Cuando ustedes vieron la campaña presidencial, muchos decían, yo he sacado 30 leyes, 40 leyes, 50 leyes. Yo no creo que esa sea la esencia de un buen gobierno. Un buen gobierno es aquel que administra adecuadamente un Estado y que puede buscar respuestas a los temas y eso se puede hacer a través de múltiples mecanismos. Y ejemplos es lo que existe. Y dos, el mecanismo del fortalecimiento de la seguridad jurídica. Yo creo que ahí hay un tema que tratar. Y ese tema que tratar tiene que ver evidentemente con la capacidad que tenga ese Estado de generarle confianza a los inversionistas, confianza a las personas que puedan hacer interlocución con ese Estado. Si evidentemente hay una desarticulación estatal en torno a una licencia ambiental, que no se habla una agencia ambiental con una agencia minera y se produce una licencia que después se revoca y se generan expectativas, se genera desconfianza y por supuesto impide que haya un diálogo correcto entre la tríada que explica el presidente Duque,
que es sociedad, empresa, Estado. ¿Qué es lo primero que hace un inversionista cuando dice que voy a poner una plata en Colombia? Lo plantean los embajadores. ¿Cómo está el ordenamiento jurídico y allá cambian o no cambian las reglas y no respetan los contratos? Ahí hay un factor, digamos, esencial dentro de eso. Yo creo que ese es un tema importante que hay que tratar también en diálogo con los diferentes órganos del poder y, por supuesto, con unas dinámicas que tiene el Estado y que debe tener también la misma justicia sobre estos temas. Por último, el tema de la corrupción. ¿Cómo se supera? Yo creo que sobre esto hay muchas opciones. Aquí en Colombia se cree muchas veces que se puede superar solamente a partir de normas jurídicas. Eso está probado. Las normas jurídicas ayudan, pueden cambiar unos comportamientos, pero si las estructuras se sostienen, pues básicamente cambian los caminos para que se desarrollen actividades, digamos, de corrupción. Ante la falta de articulación, la porosidad pública es enorme y por ende caben todo ese tipo de comportamientos. Yo creo que uno es el tema educativo. Yo sin ninguna duda sobre esto hay autores como Nucci Ordine, por ejemplo, que además se ha dedicado a estos temas, en donde ha planteado que el tema educativo es fundamental. Y sobre esto hay un fuerte eje dentro del gobierno y es el hecho de que exista una educación de nuevo cívica, de que exista al mismo tiempo una educación histórica. Yo me pregunto cómo uno puede, digamos, vivir en un territorio cuando ni siquiera sabe de dónde viene ni de dónde procede. Las instituciones no se crean de un día para otro. La Constitución del 91 no es el origen del mundo. Atrás de eso había instituciones, atrás de esto hay generaciones de personas que vivieron y que los precedieron. Yo creo que es importante tener esa idea para tener además una noción de respeto al mismo lugar en el que uno vive, pero normalmente es la cultura del atajo y la cultura también de la individualidad, que es uno del siguiente punto, es absolutamente nociva y es necesario cambiarla. Y el otro es la de construir posturas colectivas. Lo veía en un informe que es bien interesante. Estamos desbordados de acciones de tutela en Colombia, que defienden derechos individuales. Yo me pregunto por qué se superan las acciones de tutela que protegen derechos individuales, por qué superan las acciones de grupo o las acciones populares. Pues básicamente porque a nosotros no nos interesa lo colectivo. Somos seres individuales con derechos sin deberes, que es una de las posturas que queremos hacer en la Alta Consejería, construyendo la idea de derechos y deberes humanos, sobre la base de que yo tengo mi derecho y entonces yo básicamente soy una persona que exige ese derecho sin saber básicamente que ese derecho implica una correlación con los demás. Si lo colectivo no aparece, evidentemente estamos ante un problema. Una persona se le daña la tubería y interpone una acción de tutela sin preguntar si toda la tubería está afectando al barrio. Esto evidentemente está llevando a problemas desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista político. No es posible construir una sociedad en el marco de posturas individuales. Tenemos que retornar un poco a esa idea colectivista de la política aristotélica que decía que uno es libre en la medida en que uno participa de los asuntos públicos y no en la visión de Benjamin Constant de 1819 que decía que uno es libre en la medida en que uno básicamente tomaba las decisiones que quería. Ahí es necesario retornar a esa discusión. Lo público debe recuperarse como además no una postura frente al Estado, sino frente a una postura individual. Un poco la frase de Kennedy que dio la famosa frase de las "Not what your country can do for you", que es muy importante. No preguntemos más bien el ciudadano qué puede hacer también por esa sociedad, que lo estamos haciendo en el marco de estos talleres Construyendo País con el presidente. Y termino diciendo, vamos con la última. Termino diciendo las conclusiones. Es uno, hablando de la libertad es esencial para que existan mecanismos para construir la igualdad. Esa libertad está atada a la legalidad que se planteaba hace un momento, una legalidad que básicamente tiene que construirse también en el marco de esa igualdad
y o equidad también, que puede ser esencial en una sociedad. Yo lo veía hace unos días, hace un par de meses en Argentina, cuando decían, el valor fundamental en una sociedad es la igualdad por encima incluso de la libertad. No, no es posible, eso ya está inventado. Miren los vecinos, eso ya está inventado. Usted mata la libertad y básicamente la sociedad es imposible de poder llegar a la igualdad. No lo puede hacer porque además tiene que redistribuir con aquel que crea y aquel que además produce. Si usted quiere una sociedad igualitaria sin libertad, básicamente usted va a llegar a un momento en que no puede superar los problemas de desigualdad de la gente. Creo que los casos los hemos visto. Uno, llegando a la confianza social e institucional, afrontando esos retos que estábamos viendo, creo que construiremos una sociedad con mayor confianza social e institucional, y ese capital social, que básicamente es el emprendimiento, nos conducirá, por supuesto, a una mayor confianza social y a una mayor equidad. Entonces, con eso termino la exposición y agradecer, doctor William, la invitación y a ustedes por su atención. Muchas gracias.